partido malo está cerrado. Cerrada definitivamente a la maldad y a la demagogia y abierto de par en par al patriotismo dominicano. La política dominicana. Sin duda, junto con la religión y el béisbol, es lo que más nos apasiona a nuestro pueblo, despertando un sinnúmero de expresiones culturales que simbolizan la importancia que tiene la llamada politiquería en nuestra vida diaria. En esta ocasión hablaré sobre la mayor expresión de la actividad política, que son las elecciones, aprovechando el proceso electoral del próximo 5 de julio. Muchísimas gracias por escucharme. Este es el bollo de la historia. Número 1. El término jocoso y despectivo con el que las personas se refieren a los miembros del Partido de la Liberación Dominicana es el de comezolos. Muchas personas piensan que es un término inventado por el PRD e Hipólito Mejía, pero la realidad que a pesar que este último lo popularizó, el primero en llamar así a los PLDistas fue Joaquín Balaguer en el año 1997, diciendo que se arrepentía de haberse aliado con ellos en las elecciones del año anterior, donde resultó ganador Leonel Fernández. Y de este disgusto que se llevó el líder reformista, vino el apodo de Comezolos. Número 2. Está claro que las alianzas son claves en la contienda electoral. Se han visto algunas como la Alianza Rosada entre el PRD y el PRCC, o inclusive las venideras elecciones del 5 de julio de 2020 a nivel congresual entre el PRM y la Fuerza del Pueblo. Pero la alianza más curiosa y desconocida por muchos fue la alianza entre los eternos rivales políticos Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Para las elecciones de 1962, el doctor Balaguer desde el exilio envió un comunicado a todos sus seguidores, que todavía eran muchos, de apoyar al profesor Bosch, sellando así la victoria de este último y su partido, el PRD, frente a Viriato Fiallo y la Unión Cívica Nacional, que era la segunda potencia electoral de esa contienda. Número 3. Al día de hoy es famoso el término del 50+1 para poder ganar las elecciones presidenciales en la primera vuelta. En caso contrario, habría una segunda vuelta electoral. Antes de 1994, este término no existía, por lo que se estableció un récord que al día de hoy es imposible de romper, y es ser el presidente electo con el porcentaje más bajo. Este dudoso honor lo posee el doctor Joaquín Balaguer, que en las elecciones de 1990 fue electo con un paupérrimo 35% de los votos emitidos. Número 4. Se entiende que la República Dominicana es un país democrático, y esta democracia implica que todos tenemos el derecho a elegir y ser elegidos. Pero en las primeras elecciones dominicanas solo podían votar personas que tuvieran propiedades inmuebles, empleados públicos, oficiales, artistas y profesionales de otras áreas, por lo que si eras asalariado, mujer o militar de rango inferior, no podías ejercer el derecho al voto. Número 5. Tomando en cuenta que solo los certámenes celebrados luego de la era de Trujillo son los que aportan datos confiables, las elecciones con la mayor abstención de voto de la historia son las de 1990, donde solo el 59.9% de los votantes inscritos ejercieron su derecho al voto. Número 6. La única vez que un partido político ganó el 100% de los puestos en el Senado lo hizo el Partido Reformista en 1974. Pero estas elecciones tienen una gran sombra detrás, ya que el gran partido de oposición, que era en ese entonces el Partido Revolucionario Dominicano,
se negó a participar en las elecciones, alegando que aún saliendo victoriosos en la contienda, Balaguer, en ese entonces presidente, y los altos mandos militares no entregarían el poder, lo que provocaría un gran derramamiento de sangre a lo largo del país. Número 7. La persona más derrotada en las elecciones presidenciales ha sido el profesor Juan Bosch, nominándose para la presidencia en 7 ocasiones y perdiendo 6 de estas. Curiosamente, la única en la que salió victorioso fue la primera a la que presentó formalmente candidatura. Número 8. La alianza de partidos en favor de un candidato presidencial más grande en la historia de las elecciones fue el llamado Bloque Progresista en 2016. Estos apoyaron al en ese entonces presidente Danilo Medina. La alianza constaba de la impresionante cifra de 13 partidos políticos unidos para apoyar a un solo candidato, algo que hasta ese entonces no se había dado y que realmente es bastante difícil que se dé en un futuro próximo. Número 9. A pesar de que ya es famosa la figura del 50+1, como dije en otra curiosidad, solo hubo una segunda vuelta electoral, y esta se dio en las elecciones de 1996. Y curiosamente, el candidato que había quedado segundo lugar en la primera vuelta, en este caso el doctor Leonel Fernández, terminó remontando y ganando al en ese entonces líder del PRD, José Francisco Peña Gómez. Número 10. La única persona que porcentualmente ganó las elecciones y no fue declarado presidente fue José Francisco Peña Gómez, que ganó la primera vuelta electoral de 1996 con el 48.75% de los votos emitidos. Y enlazo esta misma curiosidad con el dato de que el mismo Peña Gómez ha sido la persona que ha perdido la presidencia por el menor margen posible. En las elecciones de 1994, Joaquín Balaguer derrotó al líder PRDista 42.29% contra 41.55% para una ventaja de apenas un 0.74%. Sin duda, José Francisco Peña Gómez ha sido la persona con peor suerte en la historia de los certámenes electorales dominicanos. Espero les haya gustado. Este canal ha sido creado con el propósito de guardar la memoria histórica de nuestro país a la nueva generación. Espero compartan el video, le den like y se suscriban al canal para ver más videos que voy a preparar. Esto fue todo. Esto es El Bollo de la Historia y muchísimas gracias por ver.